Bueno, muy buenas tardes a todos, ya casi 1000 personas conectadas en vivo. Todavía no hemos oficialmente comenzado y sé que hay una gran expectativa para escuchar al profe Milei. Estuve conversando con él hace unos minutos y bueno, me comentaba que igual era muy especial estar dirigiéndose a casi 55.000 cubanos de dentro y fuera de la isla. Estamos repartidos por el mundo entero. Pero yo le comentaba que lo interesante de esto es que la mayoría de los debates que yo he podido ver en YouTube con el profe Milei es precisamente con personas que han sido influenciadas por las ideas que ha exportado la dictadura cubana desde 1959. Así que hoy es un gran placer para todos nosotros tener pues por acá al profesor Milei. Tenemos también a José Guillermo, quien pues pertenece a la Fundación para el Progreso, Libertad y Progreso, y va a estar, digamos, introduciendo un poco al profesor Milei y también le damos la bienvenida de parte de toda Cuba. Así que bienvenido José Guillermo y bienvenido Javier Milei. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Eliezer? ¿Qué tal, José Guillermo? Un gran amigo. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. En nombre de la Fundación Federalismo y Libertad, agradecerles a los dos porque sé que tienen una agenda muy comprometida. Y este espacio, quiero destacar, fue una iniciativa de Frank Zimmerman, nuestro amigo en común, que tenemos los tres, quien es un publicista, un economista, un publicista, un ejecutivo que está radicado en Nueva York, pero que vivió en distintas ciudades desde que se tuvo que salir de Cuba en 1980. Entre otras cosas, está gran parte del tiempo en Buenos Aires y junto a algunos amigos intelectuales como Juan José Sebrelli, yo lo pude conocer y la verdad que es un gran promotor de todas estas cosas, de todas estas iniciativas, además una persona con una fuerte formación. Y por otro lado, agradecer especialmente a Javier Milei, que si bien es un lugar muy común decir no hay forma de presentarlo porque no necesita presentación, quiero compartir una serie de reflexiones respecto de él. Yo lo conocí en el año 2014 a instancias de un ex ministro de Economía de la Nación, que es Ricardo López Murphy, quizás uno de los economistas más importantes, y ya lo había sentido nombrar porque en un programa argentino muy conocido, que era el programa de Longobardi, habían mencionado un libro de él, Economía contra reloj, eh, editado con otros economistas, y desde el primer momento, la conferencia uno notaba una diferencia, una cierta conexión con el público que no suelen tener los economistas, ¿no? Después se convirtió con el tiempo en un personaje extremadamente popular, precisamente por ese carisma que tiene en los medios, y mucha gente se preguntaba si en realidad lo de Javier era un fenómeno mediático, si detrás de todo ese impacto nacional y académico realmente. Y todos sabíamos que sí, pero yo lo terminé de confirmar en el año 2017, justamente en el marco de un programa que la Fundación tiene en Nueva York, donde participamos con Frank Zimmerman, una visita que hicimos con Ricardo López Murphy al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. Ahí pude interactuar, incluso cenamos con quizás el economista desde el punto de vista académico más prestigioso, que es Guillermo Calvo, y él junto a la esposa Sara Calvo me dijeron que Milei era realmente una persona de una sólida formación, muy profundo en sus ideas y en su contenido, y eso ya me sacó cualquier tipo de duda de que el economista académicamente más prestigioso del país diga eso de Javier Milei, que además tiene todas las virtudes que ya conocemos en la promoción de las ideas liberales. Así que yo ya desde ahí, cualquier persona que por envidia o por cierto resentimiento diga que Javier, además de un fenómeno mediático, no tiene los pergaminos académicos, para mí está totalmente descartado por esta anécdota que cuento. Y es un fenómeno tal que, por ejemplo, en Jujuy una vez el gobernador estaba tan enojado que hizo todo lo posible para que no consigamos auditorios acordes al tamaño o a las expectativas de asistencia que tienen las conferencias de Milei, que nunca bajan de 1000 personas. Y la verdad que la provincia de Jujuy, en el norte argentino, tiene capacidad limitada en cuanto a auditorios
y teatros, y nos cerraron todas las puertas. Y la verdad que igual, aún así, hicimos una conferencia, se llenó el auditorio, un auditorio chico que conseguimos y mucha gente afuera, pero después nos desquitamos en Tucumán a los pocos meses con más de 1.500 personas en un hotel del que tiene un auditorio de la mayor capacidad de la provincia, y eso fue un hecho inédito, inédito en el sentido de que nunca un economista que no haya sido político antes o que no haya tenido otro tipo de actividad más que de ser economistas, tenga ese nivel de impacto y sobre todo de influencia en en una generación totalmente nueva de jóvenes que gracias a las ideas de Javier están superando el adoctrinamiento en los colegios y en las universidades. Así que para mí es un fenómeno extraordinariamente novedoso. Quería compartir esta oportunidad que me dan ustedes, y solamente agradecerle a Javier que gracias a personas como él, la labor de think tanks como los nuestros y organizaciones como Somos Más y otras tantas que trabajan a favor de la libertad, todo se hace más fácil gracias a él. Así que solamente eso, y espero disfrutar de la conversación entre ustedes, que como sabés, Eliezer, también te admiro mucho, sos un gran luchador por la libertad. Gracias. Gracias, José Guillermo, te agradezco mucho esta introducción. Yo busqué información y como tú dices, hay tanto que decir de Milei, pero yo lo resumiría solamente en que es un empedernido, obcecado luchador por la libertad, desde todos los ángulos en que lo haga. Así que gracias, José Guillermo, y ahí entonces quédate con nosotros, ¿ok? Gracias, José, por tus palabras. Muchas gracias, porque siempre Federalismo y Libertad me ha abierto las puertas y me han hecho sentir siempre como en mi casa. Así es que yo también estoy muy agradecido a ustedes por el laburo enorme que hacen y bueno, digamos, por siempre apostar a lo que se puede generar con las convocatorias en las cuales estoy involucrado. Así es que, yo siempre señalo que en el fondo soy la cara visible de mucha gente que también trabaja y bueno, de repente lo hace desde otro lugar, básicamente porque existe algo que se llama división del trabajo, ¿no? Y existe también la ley de asociación de Ricardo, o sea, digo, que cada uno se dedica a lo que es relativamente más productivo. Y bueno, digamos, a mí me tocó la tarea de la divulgación y con lo positivo que tiene eso también, ¿no? También tiene aspectos negativos, como el que señaló José Guillermo en el caso de Jujuy o otras situaciones un poquito más ásperas, pero bueno, es parte de la pelea contra los liberticidas que nos acechan desde la política. Gracias, Javier. Bueno, José Guillermo, quédate con nosotros y seguimos entonces acá conversando con Milei. Bueno, Javier, te cuento que este encuentro ha generado mucha expectativa entre los cubanos. Ya estoy mirando en el chat una cantidad de mensajes de cariño tremendos. Decía ahora mismo una muchacha, gracias por extender la batalla cultural por la libertad a Cuba, porque creo que sí, que es una batalla cultural enorme. Entonces, bueno, te doy la bienvenida y entrando en materia, me gustaría empezar, Milei, por vamos a decir algo básico y pedirte disculpas si encuentras en mis preguntas que se parecen o suenan como de hace 40 o 50 años, como de la Guerra Fría, pero eso tiene una respuesta, y es porque mi país, desgraciadamente, todavía los conceptos que se ponen en práctica son de la Guerra Fría. Así que me disculpa si no estamos tan actualizados en el debate, pero hay 40, 50, 60 años de atraso en el debate económico de mi país. Por eso me gustaría empezar con algo que tú has defendido mucho, y es que el éxito está estrechamente ligado a nivel de naciones con el ahorro, con la acumulación de riquezas para poder reinvertir. Sin embargo, te cuento algo que no sé si sabías, pero en la Constitución que ha hecho ratificar el partido hace un año en Cuba, ellos prohíben por ley la acumulación de riqueza y propiedad privada dentro de Cuba. Claro,
estamos hoy en un inmenso desabastecimiento, colas para comprar cualquier cosa, nada alcanza, hay una crisis económica total y para mí está estrechamente relacionado con este concepto, que ellos lo llevan a la moral, el tema de la riqueza. Milei, ¿cuál sería la relación, digamos, saludable desde tu punto de vista entre Estado, individuo y propiedad? Bueno, yo digamos filosóficamente soy un ácrata, soy un anarcocapitalista, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, el Estado es el enemigo. El Estado, desde mi punto de vista, es peor que una mafia. Digo, porque por lo menos la mafia tiene códigos, cumple, y si no cumple con su palabra, digamos, tiene de competencia a otros mafiosos y podrías ir a otro mafioso a ver. En el cambio, el Estado no admite la competencia. De hecho, el Estado tiene el monopolio de la violencia. Y muchas veces yo, digamos, además, o sea, vos no pagás los impuestos, digamos, voluntariamente. O sea, los impuestos se pagan justamente por la fuerza. Por eso se llaman impuestos. Y viene de la época donde un reino, digamos, o un imperio dominaba a otro, le pasaba las cuentas. Eso eran los impuestos. O sea, que tiene una reminiscencia sobre la esclavitud. De hecho, la esclavitud no es ni más ni menos que un impuesto del 100%. Es más, yo suelo, digamos, cuando plantean esta situación en contra, digamos, de lo que se llama el autogobierno, podemos llamarlo, o a la solución anarcocapitalista, bueno, ahí es muy fácil de plantear. Yo le digo, bueno, decime cuántas veces a lo largo del último año te ha robado un ladrón vulgar, y entonces cuando comparás con todo lo que te roba el Estado a lo largo de todos los días de tu vida, te das cuenta que en realidad el Estado es peor que el ladrón vulgar, porque por lo menos el ladrón vulgar da la cara, te enfrenta, corre el riesgo de que vos le contestes, ¿sí? O sea, y por lo tanto, digamos, es más noble que la actividad del político, porque el político se esconde detrás del aparato represivo del Estado, digo, en el tema de el monopolio de la violencia y además, en el caso del ladrón vulgar, es aleatorio, o sea, digo, te puede tocar, no te puede tocar. En cambio, el Estado es un ladrón estacionario, te roba todos los días. Por lo tanto, el primer punto es, yo soy, digamos, yo soy enemigo del Estado, o sea, el Estado es el enemigo. Y además hay otros problemas y eso, digamos, en una conferencia de Jesús Huerta de Soto queda muy claro. Y digo, y esto también era inferible a partir del libro de Hayek, Camino de Servidumbre. Y es que lo que se denomina el liberalismo clásico, y te diría casi hasta el minarquismo, digo, son proyectos que, digamos, tarde o temprano están condenados al fracaso, básicamente porque cuando vos tenés la intervención del Estado, esa intervención del Estado genera lo que se llama el fallo del Estado. Todo eso después demanda mayor intervención y así es como sucesivamente los estados, los gobiernos van invadiendo y avanzando sobre las libertades individuales y llega un momento que cuando ese peso del Estado supera el 50%, los privados están prácticamente contra las cuerdas. Bueno, imagínate entonces un estado como en Cuba, donde el peso del Estado es del 95 o el 98%, que ya es como el caso extremo, porque tú ponías el ejemplo del ladrón, pero está el ladrón que entra a tu casa, selecciona una gaveta, abre la gaveta y de todas tus joyas se lleva un reloj. Bueno, pues jodido, ¿no? Porque me gustaba mucho el reloj. Pero imagínate el ladrón que viene con una grúa y levanta tu casa en peso, claro, y se lleva toda la casa, que ese es el totalitarismo ya totalmente, ¿no? Y sería entonces, ¿es posible el éxito o progresar como nación donde no se pueda acumular riqueza en manos privadas? No, es imposible. Digo, básicamente por dos cuestiones. Voy a explicar la más simple, que es la del crecimiento, y voy a explicar luego, digamos, el rol de la propiedad privada. A ver, vos para crecer, digo, para que el producto per cápita crezca, ¿sí? Vos lo que necesitas es que aumente el stock de capital per cápita, ¿sí?
Entonces, en la medida que aumenta el stock de capital per cápita, el producto per cápita, digamos, lo que va a pasar es que la productividad per cápita va a subir, los salarios reales van a ser mayores y todos vamos a ser más ricos, ¿sí? Ahora, para que el producto per cápita suba, vos necesitas que suba el stock de capital per cápita. Y para que suba el stock de capital per cápita, necesitas acumular capital. Acumular capital requiere de inversión. Y la inversión se hace sí, solo sí, digamos, tenés derecho a propiedad, es decir, que vos te podés apropiar del resultado, si no, no funciona. Pero además, el otro elemento es que para vos poder, digamos, financiar esa inversión necesitas del ahorro, que en el fondo es, la dinámica es vos trabajás, una parte lo ahorrás, otra parte la consumís, ese ahorro financia la inversión, esa inversión hace subir el capital, sube el capital per cápita y así, digamos, aumenta la productividad per cápita y así es como se genera el proceso virtuoso de crecimiento económico. Pero fíjate que ahí hay dos instituciones muy importantes, digo, una que tiene que ver con el ahorro, ¿sí? Y otra que tiene que ver con la inversión. Y esas dos están muy fuertemente relacionadas con, digamos, el respeto de derecho de propiedad en una secuencia intertemporal. Ese es el primer punto. El segundo punto es, ¿por qué es importante la propiedad privada? Y esto, digamos, ya cuando Mises escribe en 1922 el libro El socialismo, él termina demostrando la imposibilidad del socialismo. O sea, porque el socialismo no es que solamente no es posible por una cuestión técnica de cómputo de datos, sino que es imposible porque no hay propiedad privada. Al no haber propiedad privada no hay cálculo económico. A ver, voy a tratar de explicar esta idea porque esta idea es muy importante. Supongamos que yo te vendo un teléfono celular a ti, Eliezer. Es decir, y vos a cambio me das algo que oficia como dinero, ¿sí? Bueno, eso lo que hace es generar un precio, ¿sí? Es decir, entonces si yo, digamos, te entregué mi celular y vos a cambio, no sé, me diste $100, por decir algo, entonces eso lo que hace es marcar un precio, ¿sí? Y ese precio se transforma en lo que se llama una señal, ¿sí? Esa señal viaja a lo largo del sistema económico y ahí lo que vos tenés es que los agentes empiezan a coordinar respecto a esa señal. Algunos van a ser compradores netos y otros van a ser demandantes netos. Y como no necesariamente las cantidades demandadas y ofrecidas van a ser idénticamente iguales, lo que vos vas a tener es un proceso en donde ante la discrepancia de oferta y de demanda se va a producir un ajuste en el precio y en las cantidades hasta que se encuentre el equilibrio. Ahora, fíjate que toda esa secuencia que marca cómo se coordina el sistema económico depende de un supuesto crucial de inicio, y es que yo soy el dueño del celular que te vendí. Porque si yo no soy el dueño del celular que te vendí, yo te lo puedo vender a cualquier precio, si total no es mío, ¿me comprendés? Bueno, entonces, cuando hay propiedad privada, es posible hacer cálculo económico. Y a partir de ahí es como se construye el sistema de precios y así todos los agentes se empiezan a coordinar. De hecho, fíjate que ahí casi te surgen naturalmente, digamos, dos aportaciones muy importantes. Una que es el trabajo de Hayek sobre el uso del conocimiento en la sociedad, donde vos fíjate que en realidad ninguno de los agentes, ninguno de los individuos tenemos información perfecta. Sin embargo, dada la señal de precios, nos coordinamos respecto a esa señal en función de maximizar nuestro bienestar. Y entonces es como que nosotros pusiéramos a disposición esa información para la sociedad, de modo tal que cada uno, siguiendo sus propios objetivos, ¿sí?, conduce al bienestar general. O sea que, en definitiva, cuando llegás al fondo de esa situación, te encontrás con la mano invisible de Adam Smith, donde cada uno, guiado por sus propios, ¿sí?, objetivos, digamos, aún sin buscarlo, termina colaborando a un mayor bienestar social. Ok. Siguiendo esa perspectiva, ¿por qué crees que cuando hay cualquier tipo de disputa, aunque sea ideológica, y está de un lado una persona exitosa, o lo que le llaman un rico,
o un facha, para llamarlo despectivamente, pero que es el dueño de una idea que la ha llevado a cabo y le fue exitosa. Y del otro lado hay alguien que es pobre. ¿Por qué, sobre todo en América Latina, existe culturalmente una parcialidad para condenar al rico y de alguna manera beatificar al pobre? Bueno, ahí yo voy a ir a un punto que vos levantaste al inicio, Eliezer, que es muy importante, que tiene que ver con la mirada de los socialistas, porque en el fondo lo que está subyacente detrás del socialismo son las ideas de la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el asesinato, el robo. O sea, y todo enmascarado, digamos, en la justicia social, ¿no? En esa idea nefasta de la justicia social. Pero en realidad, ¿de dónde se alimenta todo eso? Porque esta es la parte más importante. ¿Dónde está el corazón de toda esa fundamentación? Esa es para mí la clave. La clave está en ese lugar. Y esto viene de que los marxistas no superaron, en términos de teoría económica, el año 1871. Entonces, ¿por qué hablo del año 1871? Porque es el año en el cual Karl Menger presenta su libro Principios de Economía y Política, donde desarrolla la teoría subjetiva del valor. La teoría subjetiva del valor básicamente es desarrollada por 3 economistas en simultáneo. Uno es Menger, otro es Ball-Raj y otro es Jevons. Y ellos básicamente lo que hacen es derribar y dar por tierra con la teoría del valor-trabajo. Entonces, cuando vos además internalizás la lógica de la teoría subjetiva del valor, también llegás también a una teoría de la distribución. Y eso, digamos, es la clave para entender los problemas. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cuál es el problema que tienen los marxistas o los socialistas que adhieren a la teoría del valor-trabajo? Es como que creen que los precios se derivan de sumar costos, ¿sí? Concretamente, la teoría del valor-trabajo, digo, lo único que cuenta es sumar horas de trabajo, de trabajo socialmente necesario, ¿sí? Para evitar la ineficiencia, o sea, tienen que hacer ese supuesto para, digamos, evitar algo que ocurre naturalmente en la vida. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, yo lo suelo mencionar siempre con un caso de, suponete que tú llegas a una sociedad y descubres que no hay vino. Entonces dice, qué fabuloso esto. Entonces, digamos, me puedo llenar de dinero vendiendo vino. Entonces vos te conseguís las uvas, te conseguís las máquinas para convertirla en vino, te conseguís las botellas, la etiqueta, el corcho, y una vez que vos terminás, ofreces esa botella de vino, pero como además sos el único, ¿sí? Porque, digamos, tenés el monopolio, le pones un altísimo margen de ganancia. Bueno, sucede que estás frente a una sociedad de abstemios. ¿Cuánto vale esa botella? Nada, no vale nada. Es decir, los bienes valen por las preferencias y la escasez. Fíjate qué ridículo que es el caso de la teoría del valor-trabajo, que si vos pudieras poner los precios en función de los costos, primero que la tarea del empresario sería bastante fácil, algo que claramente no lo es, pero además no habría quiebras, nunca habría quiebras, porque vos siempre estarías poniendo el precio justo. Y después, entonces, cuando ese precio para ellos no coincide con los costos, para ellos es una forma de explotación. Y eso también demuestra que no entienden cómo funciona el sistema. Porque en realidad no hay nada más fugaz que la ganancia extraordinaria, lo que se llama beneficio en economía, que es cuando vos generás ingresos por encima de todos tus costos, incluyendo en los costos la remuneración del capital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos estás teniendo beneficio o un resultado extraordinario, por decirlo de alguna manera, eso lo que hace es reasignar los recursos de la economía hacia ese lugar. O vamos a ponerlo en otros términos. Suponete que la economía está en lo que se llama habitualmente en la teoría neoclásica
en lo que, digamos, estado estacionario o lo que Mises definía como la economía de giro uniforme, ¿no? Una economía que se repite todo el tiempo. Una economía que se repite todo el tiempo no hay beneficio. ¿Por qué? Porque, digamos, se cubren todos los costos, incluido el costo del capital, ¿sí? Pero ahora supongamos que por alguna cuestión los individuos deciden demandar menos del producto B para demandar más del producto A. Lo que va a pasar es que el precio del producto A va a subir y el precio de B va a bajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso de las empresas que están en B ahora no van a cubrir sus costos, por ende algunas de ellas, las que sean menos eficientes, van a terminar quebrando. Y por otra parte, vos lo que vas a tener es un resultado extraordinario, un beneficio positivo en la industria A, y eso lo que hace es atraer los recursos y llevar el capital hacia ahí, porque quien determina quién es el dueño del capital es el consumidor con su acto de consumir. Entonces, una vez que, digamos, esa ventaja es erosionada, automáticamente la economía vuelve a giro uniforme. Por eso es tan grave cuando los políticos quieren controlar precios. ¿Por qué? Porque justamente lo que están haciendo es cercenar a esa señal para que se reasignen los recursos hacia donde los individuos consideran más pertinentes. Entonces, en ese contexto es que empieza a dañarse el sistema económico. ¿Por qué? Porque en la medida que el sistema genere ganancias, eso lo que va a empezar a mostrar es que la economía tiene potencial de crecimiento. Y cuando los resultados son negativos, la economía se va contrayendo. Entonces, fíjate que cuando controlan precios, no le permiten ganar a la empresa A, pero sí están mandando a la quiebra a las empresas B. Por ende, digamos, esa economía se empieza a retraer. Eso, digamos, es una de las cuestiones. Y después, otra cosa que también es muy importante es lo que es la teoría de la distribución. Entonces, lo primero que ya sabemos es que los precios no vienen determinados por los costos, sino que en realidad los precios vienen determinados por las preferencias y por la escasez. Y después, cuando vos vas a lo que es la teoría de la distribución, aparece un concepto muy lindo que en general los economistas desconocen furiosamente, que se llama principio de imputación de Menger. Ese principio Menger lo desarrolla en su libro Principios de Economía y Política. Lo que sucede es que no le ponen el nombre. ¿Sí? El nombre se lo pone von Wieser. En realidad von Wieser es el que le puso nombres a todas las cosas que fue descubriendo Menger. El principio de imputación dice que los costos no son los que determinan los precios, sino que son los precios los que determinan los costos. Entonces, cuando vos analizás el salario viene dado por el valor del producto marginal del trabajo. ¿Qué significa esto? Que tiene dos componentes, el componente precio y el componente producto marginal del trabajo. Producto marginal del trabajo tiene dos cuestiones muy importantes. Una es la productividad del trabajador en sí misma y otra tiene que ver con el stock de capital acumulado, ¿sí? Y el progreso tecnológico, porque, a ver, no es lo mismo lo que vos vas a poder ganar si tenés que hacer pozos con una cucharita que si lo tenés que hacer con una retroexcavadora. Tu remuneración va a ser tremendamente distinta. Es decir, porque sos mucho más productivo. De hecho, cuando aumenta, digamos, la cantidad del factor, el otro, ¿sí? Digamos, la remuneración del factor que vos estás mirando también sube. Entonces, digamos, no es trivial, digamos, el proceso de acumulación de capital ahí nuevamente. Y después está la parte del valor. La parte del valor tiene que ver con las preferencias y la escasez. Vos podés hacer un bien, digamos, muy lindo, muy escaso, todo lo que quieras, pero si no lo quiere nadie, el precio es cero, y vos podés pagar por los salarios cero. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los marxistas no pueden salir digamos, y toda la izquierda, no pueden salir de la teoría del valor trabajo, porque entonces no pueden tener teoría de la explotación, porque para ellos la explotación, o sea, la plusvalía, deriva de la diferencia entre el precio de mercado y, digamos, el costo laboral que incluye esa mercadería. Todo lo demás para ellos es plusvalía y eso, digamos, es explotación. Entonces, ¿qué pasa?
ellos no pudieron salir de la teoría del valor trabajo, porque como señalan algunos autores, o sea, Marx tenía la conclusión antes de empezar su libro. Entonces, o sea, lo único que sabía era que quería decir que el sistema era injusto y que generaba explotación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tampoco entienden que la única forma de ser exitoso en el capitalismo es ir viendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio. Y que además la tarea del empresario no es una tarea fácil y conlleva un montón de riesgos que puede hacer que todo lo que acumuló de capital, que lo puso en una empresa, si los individuos no desean esos bienes, va a la quiebra y lo pierde todo. Es decir, en cambio, digamos, el trabajador, digamos, lo único que pone es el trabajo. Entonces, básicamente, te diría que el gran problema que tienen es que no entienden la teoría de la distribución. Y no entienden la teoría de la distribución porque no han podido salir de la teoría del valor trabajo. Y al no poder salir de la teoría del valor trabajo, no pueden comprender que la plusvalía es un concepto estúpido. Porque si aceptan que la plusvalía es un concepto estúpido y carente de sentido, deberían terminar aceptando que tienen un castillo de naipes que con la menor brisita se cae. Bueno, pero hay algo también, Milei, que tiene que involucra los derechos. Supuestamente los marxistas y los comunistas, como lo decía nuestro propio José Martí, se alzan en hombros de los pobres, supuestamente para defender sus derechos frente al explotador capitalista, pero en la práctica no existen países en el mundo donde haya más mutilación de los derechos, no solamente de los derechos económicos, sino derechos políticos, derechos culturales, que en los países comunistas. Y hay una inmensa diferencia entre la libertad de contratación, el volumen de ingresos, el estado de bienestar entre trabajadores de países que lideran los países más libres del mundo, como tú lo has mencionado tantas veces, y los países con más control estatal, como es el caso de Cuba, que es más del 90% de la fuerza laboral. Bueno, Cuba es un país, Milei, donde todavía el Estado produce pizzas. Pero además, ¿cómo es la competencia? El que produce pizza en una pizzería estatal, los productos, las materias primas, se las oferta al Estado a precios que no tienen, precios subsidiados completamente. Sin embargo, la pizza muchas veces no hay quien se la coma. Sin embargo, para el mercado privado no existe una tienda minorista eficaz. Los precios, la materia prima se adquiere en un mercado negro a precios súper increíbles, inflados, más caros que en Estados Unidos. Sin embargo, la preferencia de la gente sigue siendo esa pizza que es más cara porque el Estado así lo quiere, la que produce el privado porque es deliciosa la pizza. O sea que es una competencia absolutamente desleal. Y ahí viene la próxima pregunta. En un país que lleva 60 años como Cuba, imperando el Estado, no solamente en términos de economía, sino un adoctrinamiento brutal. De cara a una transición económica, ese 90 y pico % de propiedad sobre los medios de producción que tiene el Estado, tendremos sí o sí que transferirlos a manos privadas. Pero ¿cómo hacer eso? Bueno, a ver, ahí hay algunas cuestiones que no son menores, porque, a ver, el tema es así. Si vos te fijás, y esto yo lo he experimentado con personas que han vivido en la Unión Soviética, o yo, digamos, he tenido un compañero de trabajo que, por ejemplo, el padre había sido luchador, pero olímpico, y como ganó medallas de oro y todo, y era una celebridad, por decirlo de alguna manera, digo, en los términos de la lógica del comunismo, le asignaron ser como una suerte de embajador en uno de los países, digamos, de la órbita de la Unión Soviética. Y con lo cual, digamos, no estamos hablando de la gente que vivía mal, estamos hablando de los privilegiados, ¿no? Y en este lugar, por ejemplo, en el invierno puede llegar a ser 30, 40 grados bajo cero.
Y esta persona recuerda que cuando hacía ese frío, hacían entrar a los chanchos adentro de la casa y todo para justamente tener calor. Y a esa persona, digo, después, por ejemplo, estudió en Estados Unidos, vive en Estados Unidos, siempre usa el típico de comunista, el último iPhone, pero sin embargo es profundamente crítico del capitalismo. Entonces, digo, es verdaderamente, y siempre defiende al modelo ruso. Entonces, digo, cuando en realidad el comunismo fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además asesinó a 150 millones de seres humanos. Entonces, sinceramente, entonces lo que quiero decir con esto es que hay una parte muy, muy importante en todo esto, que es la batalla cultural. Digamos, y eso se ve en distintos lugares, o sea, yo creo que en Argentina es donde se ve con mayor claridad. O sea, Argentina terminó el siglo XIX siendo el país con el PBI per cápita más alto del mundo, y a partir de mediados de la década del 10, en el siglo XX, en Argentina empezaron a entrar lentamente las ideas socialistas y fueron avanzando y ganando lugar, y han logrado llevar a la Argentina a ser el país 70 y en caída, ¿no? Porque el día que termine de estallar la crisis en la que estamos sumergidos, o sea, la explosión va a ser tremenda y va a generar algo nunca visto en la historia del país. Pero la gente ha vuelto a elegir a los abanderados de las mismas políticas que han traído ese resultado. Entonces, bueno, ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué sucede en la mente de los pueblos? Pero es que eso es lo que te quiero señalar, Eliezer. Justamente el punto está ahí. Lo que hay que dar es la batalla cultural. ¿Por qué pasa esto en Argentina? Y porque la educación es pública. Sea de gestión pública o privada, la educación es pública. ¿Por qué? Porque vos tenés un ministerio de educación. Ejemplo, si vos quisieras hacer, no sé, una carrera universitaria con el perfil liberal, no podés, porque vos necesitas que hay un organismo, ¿sí?, que se llama CONIAU, que tiene que aceptar tus programas. Y si vos no das los programas que ellos establecen, que básicamente lo que hacen es establecer la religión del Estado y hacerte adorador del Estado, y te fomenta la esclavitud, ¿sí?, mental hacia la religión del Estado, vos no tenés chance de que prospere. Entonces, el punto es, ¿y cómo es que esta gente logró cooptar el Estado para que, digamos, la educación sea así? Y yo creo que, básicamente, Argentina es el himno, ¿sí?, y la adoración más acabada en el planeta Tierra de un tributo a Gramsci, ¿sí?, a Antonio Gramsci. Porque ¿qué era lo que decía Gramsci? Que si vos querés tomar el control de la sociedad, vos necesitas tener control sobre tres cuestiones. Una es sobre los medios de comunicación, otra es sobre la cultura y otra es sobre la educación. Entonces, lo que vos tenés es que básicamente eso es lo que hicieron. Y ahí voy a citar un libro de mi queridísimo amigo Axel Kaiser, digamos, un pensador chileno maravilloso y que, digamos, por quien tengo un profundo cariño y afecto, de la misma manera que tengo con Gloria Álvarez, que, digamos, y otros más, ¿no? Digamos, o sea, Agustín Lajes, digamos, y Nicolás Márquez, los señalo porque, digamos, en general mucha gente suele ponerlos enfrentados y es algo que no tiene sentido. Para mí, todos pertenecemos al mismo espectro, pero con tonalidades. O sea, yo hay puntos que, por ejemplo, digamos, no coincido con Gloria, pero jamás se me ocurriría cuestionar la altura intelectual de Gloria, ¿sí? Digamos, porque aparte me parece un ser maravilloso, ¿no?, digamos, o sea, adorable.
y extremadamente generosa. Y lo mismo te podría decir de Axel, de Agustín y de Nicolás. Digo, y podría mencionarte todo un montón de liberales que tenemos nuestras discrepancias. Pero me parece que es más importante lo que tenemos en común que lo que diferimos, por más que sean cosas muy profundas. Pero una de las cosas que tienen todos en común es que para los sistemas totalitarios y sobre todo los que están en la órbita de Cuba, ustedes son como el diablo. Son malas personas. Y hay un amigo mío que estuvo muchos años preso en la prisión política cubana. Perdí. Sí, ¿me escuchas? A ver. Hola. A ver ahí. Sí, no te estoy escuchando, Eliezer. Hola. Te escucho muy bajo. Puede ser el internet de tu lado. Hola, ¿me escuchas ahora? Hola. Te escucho, pero te escucho muy bajo. Creo que mira a ver si le puedes subir el volumen de tu lado. Es que lo he hecho, está al máximo. Bueno, hago rápida la pregunta para escucharte a ti más bien. Dale. Te decía que algo que tienen todos ustedes en común es que los sistemas comunistas los odian. Y alguien me dijo, un preso político cubano, que cuando quieras saber dónde hay una buena persona, mira a ver a quienes critican los comunistas. Esa es una excelente persona. Ahora, la pregunta es, de cara a una posible transición, como te hablaba al principio, en un proceso de privatización que lo tuvo que hacer Polonia, República Checa, pero algunos con más éxito y otros como la propia Rusia con menos éxito porque muchos de los jerarcas se quedaron con las grandes empresas. ¿Cuáles serían 2 o 3 tips que nos puedas dar que nos puedan alumbrar un poco el camino para no cometer los errores que cometió Rusia y hacer más bien los aciertos, como hizo Balcerowicz, por ejemplo, en Polonia y en otras transiciones más exitosas? Bueno, por eso yo estaba citando a Axel Kaiser. Hay un libro maravilloso que él escribió que se llama La fatal ignorancia. En ese libro es muy importante lo que él señala, porque él lo que dice es, mientras que los liberales, o digamos también digamos en algún otro contexto también denominados como derecha, digamos, o sea, no importa, digo, los que no son de izquierda, se suponen que deberían ser, digamos, apoyados por los empresarios, es decir, por aquellos que generan riqueza. Y una de las cosas que pasa es que los empresarios suelen despreciar la actividad intelectual. Entonces, al tener ese desprecio por la actividad intelectual, nunca los financian. No, digamos, vos no vas a encontrar a empresarios en general financiando las ideas de la libertad, porque es tan abrumadora la diferencia del capitalismo respecto al socialismo que creen que no hay nada más que decir. Y eso es un gran error. ¿Por qué? Porque mientras que vos no tenés financiamiento para los intelectuales liberales, en cambio, ¿qué es lo que hacen los intelectuales de la izquierda? Se meten adentro del Estado. De esa manera, al meterse dentro del Estado, ellos van consiguiendo financiamiento compulsivo y van ganando espacios, y conforme van ganando espacios, entonces, por ejemplo, te terminan cooptando la educación. Cuando te cooptaron la educación, por ejemplo, entonces te sale la gente que trabaja en los medios de comunicación y recita ideas de izquierda. ¿Me comprendés? O, digamos, se terminan aliando con la gente de la cultura que también recita ideas de izquierda. Es decir, entonces, ¿por qué? Porque los financian. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes, digamos, te encuentras que están siendo financiados, digamos, entonces defienden a regímenes verdaderamente monstruosos. Entonces, fíjate que siempre los artistas están bancando estas tiranías, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Además, la izquierda, digamos, que va tomando lugares en el Estado, va también determinando qué es políticamente correcto y qué no lo es, y así, digamos, se va corriendo del espectro, digamos, las ideas de la libertad, y ellos van ganando, digamos, los espacios y no hay lugar para otra forma de pensar. Ejemplo,
digamos, la izquierda siempre pide la pluralidad de ideas. Ahora, cuando va un liberal a una universidad pública, les hacen escraches para que no expongan. Es decir, sí, pluralidad de voces, sí, solo sí son de izquierda. O sea, lo cual es un contrasentido. Entonces, si vos iniciás un proceso digamos, de privatizaciones, que es muy importante, porque por más que, digamos, un jerarca comunista se quede, digamos, con alguna empresa grande, ok, pero ¿sabes qué? Si no sirve al prójimo, conviene de mejor calidad, un mejor precio, quiebra. Así que eso no sería un problema. O sea, el que va a terminar poniendo el capital en las manos de los empresarios dignos van a ser los consumidores. Entonces, o se adapta y se convierte en un benefactor social sirviendo al prójimo, conviene de mejor calidad, un mejor precio, o va directamente a la quiebra. En ese sentido, yo te diría que sin lugar a dudas, esa es la parte fácil, pero esto no puede ser hecho sin atacar la raíz cultural. Porque fíjate Chile de ser el segundo país más pobre en términos de PBI per cápita de América Latina, cuando estaba el borracho hijo de remil puta de mierda de Allende, que quería impulsar también la revolución cubana y establecer el comunismo en Chile, digamos, y que había 80% de pobres y que la inflación estaba absolutamente descontrolada. Fíjate que Chile, después de eso, implementó lo que ellos llaman el neoliberalismo, también se puede llamar ordoliberalismo, básicamente donde hay un Estado que fija las reglas y que regula en aquellos lugares donde se considera que hay fallo de mercado. O sea, digamos, yo soy muchísimo más liberal que eso, pero al margen de eso, fíjate que Chile se convirtió en el país con el PBI per cápita más alto de la región, muy cerca de alcanzar los estándares de lo que se considera un país desarrollado, bajó la pobreza desde el 80% al 8,9%, la inflación está en torno al 2% anual, digamos, tiene la distribución del ingreso más igualitaria, es el país con la mayor movilidad social ascendente, es el país que tiene los mejores desempeños en las pruebas PISA en términos de educación, es el país que tiene el mayor nivel de personas que terminan el secundario, con el 97%, y sin embargo, ¿qué te encontraste? Que pusieron el sistema en jaque. ¿Y esto cuándo arrancó? Arrancó con la segunda presidencia de Bachelet, que empezó a destrozar muchas de las instituciones liberales, y esto después estalló en el gobierno de Piñera, pero casualmente con 172 explosiones en simultáneas en el metro, con artefactos explosivos que justamente no se consiguen en Chile. Y bueno, casualmente encontraron gente, 2.000 personas de la milicia bolivariana y de Cuba. Yeah. No, te decía que con Maduro diciendo que además públicamente ellos, el Grupo Foro de Sao Paulo, estaba detrás de toda una campaña de desestabilización. Chile, Ecuador, Argentina, en fin, volver a conquistar lo que el voto del pueblo les quitó después de que fracasó el ALBA y que fracasaron en todos sus proyectos. Bueno, de hecho, es tan así lo que decís, Eliezer, que fíjate que el día anterior que estalle la crisis en Chile, Maduro manda un tuit donde dice: tengo la sensación que en Chile se empiezan a respirar aires bolivarianos. Y recordemos cuál era la idea del Foro de San Pablo, que hoy, digamos, está en lo que se llama el Grupo Puebla, ¿no? Que era establecer la Unión Soviética Latinoamericana. Y ahora mismo, en este minuto, digamos, ¿cómo ves el presente del continente y el futuro de cara al mapa geopolítico? ¿Crees que la izquierda liderada por la dictadura cubana y venezolana va a volver a conquistar las plazas que perdió en las últimas elecciones, dígase Brasil, Colombia, o consideras que podemos tener un repunte de las ideas liberales y de la democracia, visto ya el fracaso en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua? ¿Qué auguras para los próximos 5 años? Es imposible saberlo, pero está claro que
están dando la batalla. A ver, yo te puedo contar las cosas que está haciendo Argentina. Argentina, con la excusa del coronavirus, que es una farsa, porque cuantitativamente es una farsa, está llevando a la quiebra masiva de empresas y probablemente intente nacionalizarlas. O sea, ¿por qué? Porque como el comunismo no crea nunca empresas, entonces siempre lo que hace es expropiar lo que existe. Igual, digamos, tarde o temprano, como no entienden la lógica del mercado, digamos, terminan quebrando y terminan generando un desastre y servicios de pésima calidad. Pero al margen de eso, fíjate que el presidente Alberto Fernández se salió del Mercosur porque quería avanzar el Mercosur en una agenda de mayor libertad económica. Es decir, digamos que donde está Bolsonaro, que tiene un ministro de Economía, Pablo Guedes, que es de Chicago, y tenés el caso de Paraguay, digamos, con una situación fiscal, digamos, relativamente muy favorable para la libre empresa, a pesar de que están teniendo avances en las libertades individuales, o la calle Pou, digamos, que tiene un discurso liberal, aunque sus economistas, no sienten el desprecio por Keynes que debería sentir un liberal de ley. Pero, digamos, al margen de esa situación, claro, puesto en la lógica de un argentino medio, claro, les parecen extremadamente liberales, de derecha o cualquier cosa. Pensá que en Argentina se consideraba que Macri era un liberal extremo, cuando en realidad Macri es un socialdemócrata. De hecho, vendría a ser como el Partido Demócrata en los Estados Unidos, la línea de Bernie Sanders, pero sustancialmente más estúpido. Y digamos que hay que hacer mucho esfuerzo para ser más estúpido que Bernie Sanders, ¿no? Pero, bueno, y eso era Macri. O sea que estábamos hablando de un tipo que era un socialista. Pero los medios en Cuba lo vendían como llegó la ultraderecha al poder en Argentina. Claro. Entonces, en ese sentido, yo te diría, fíjate que a partir de eso se separa del Mercosur, sigue apoyando a Maduro, obviamente, digamos, siguen ponderando el caso cubano como un modelo de dignidad, ¿no? Digo, a pesar de que matan de hambre a la gente. Y, por ejemplo, días atrás hubo reunión del Grupo Puebla y estaba Lula da Silva y estaba Dilma Rousseff, o sea, los opositores al actual gobierno. Estaba Zapatero del Partido Socialista Español. Por ejemplo, Alberto Fernández mantuvo una conferencia con la izquierda chilena incitando a arrebatarle el poder a Piñera. O sea, fíjate que básicamente la agenda del Grupo Puebla es el objetivo original del Foro de San Pablo, que era establecer la Unión Soviética Latinoamericana. Y de hecho en Argentina están haciendo movimientos en esa dirección. Días atrás se liberaron presos, ¿sí? Para formar, digamos, desde mi punto de vista, creo que existe la chance de que hayan utilizado eso para armar grupos paramilitares como existen en Venezuela, o como, digo, ¿para qué? Para que cuando el sector privado, frente a los avances sobre las libertades y la propiedad, deseen, digamos, hacer una arremetida o una queja, digamos, ser reprimidos, pero sin que sea por las fuerzas legales. Javier, te escuché en varias de tus entrevistas y debates hablar de la cuarentena inteligente o cuarentena balanceada o cuarentena responsable. Acá en Estados Unidos, la prensa de izquierda se está comiendo a Trump porque autorizó a que a discreción de los estados, algunos fueran abriendo algunas partes de la economía para poder, digamos, balancear la situación y no crear un mal mayor. ¿Puedes explicarnos brevemente tu teoría sobre qué significa la cuarentena inteligente, que la han aplicado además Suecia, República Checa, algunos países con éxito? Bueno, de hecho, Suecia y República Checa no tuvieron cuarentena. Sí, tuvieron algunas recomendaciones, pero no cerradas. Básicamente la cuarentena inteligente es que vos separás los grupos de riesgo,
ya sea las personas, los adultos mayores, separás a las personas con problemas respiratorios y todos los demás van a trabajar. Entonces, básicamente se les mide la fiebre y, digamos, y aquellos que tienen fiebre se los aísla, se le hace una serie de testeos y si se determina que tiene coronavirus, se lo pone en cuarentena y se lo trata. Pero vos de esa manera no haces caer la producción. Ahora, yo entiendo, digamos, lo que está haciendo la izquierda mediática en Estados Unidos, que de vuelta, Gramsci de manual, fíjate que es tremendo. Porque, a ver, en Nueva York murieron 18.000 personas por coronavirus. ¿Cuántas personas viven en el estado de Nueva York? 20 millones. Es decir, que no, digamos, no llega ni al, o sea, es el 0,1, no llega al 1 por 1000. ¿Me comprendes? Sí. Porque el 1% sería 200.000 personas. No, pero eso dentro de la población más vulnerable, pero estuve mirando las tablas y, por ejemplo, casi más del 90% de los que han fallecido son mayores de 65 años. Luego, de 49 años a 65 es un porciento muy pequeñito. Y luego, menores de 49 años es más probable que mueras por un accidente de carro, porque te caiga un rayo, porque te muerde un tiburón o porque te pique una abeja, que porque mueras de coronavirus. Pero entonces, es más, ese es el sector más activo económicamente. Pero por eso mismo, y te lo voy a dar con un dato todavía más fuerte, en los primeros 100 días el coronavirus mató 162.000 personas en el mundo. Los estudios de población, los estudios demográficos señalan que en el año 2020 van a morir 60 millones de seres humanos. Eso es el equivalente de 165.000 personas por día. Es decir, el coronavirus no representa ni siquiera el 1% de las muertes del planeta. Es una gran mentira para conducir a la quiebra a las empresas y para que los estados avancen sobre la propiedad privada y avancen sobre un régimen más totalitario o regímenes que terminen coartando las libertades individuales. Pero ¿cómo ves el papel de China en todo esto? Y ahí viene la próxima pregunta que quiero hacerte. Está muy claro, incluso Alemania ya está demandando formalmente a China por lo que le ha causado al mundo al ocultar la información. No solo Alemania, también está demandándolo Inglaterra y Francia. Bueno, pues mejor todavía, creo que debiera hacerlo el mundo entero. Pero la pregunta ¿es posible establecer un comercio global? ¿Es posible establecer un marco internacional de confianza con dictaduras que ocultan los datos, que manipulan la información y que ponen en grave peligro la seguridad del mundo? ¿O para tener igualdad de comercio hay que tener igualdad de transparencia? ¿Cómo tú lo ves? A ver, si vamos a esto, si China termina pagando los costos, yo no tengo problema. ¿Sí? Ahora el punto es si efectivamente termina pagando los costos de lo que ha causado, del daño que ha causado. Es que no lo va a hacer. O sea, bueno, entonces, los costos en todos los países es impagable incluso para China. Aquellos, digamos, que no respetan, digamos, las condiciones de juego, digo, vos no podés tratar con esos. Y el principal perjudicado de eso va a ser China. Pero han hecho lo contrario. Han intentado exportar material, mascarillas, capas y todo, y al final ahí pululan los videos donde ni sirven las mascarillas, ni sirven los test, ni sirven las capas, y es como una gran maniobra de estafa, pero la estafa del siglo, hecha por los chinos. Bueno. ¿Qué crees en realidad del modelo chino que algunos comunistas lo intentan vender como un país comunista que es exitoso? ¿Qué crees tú? No, es que es un país comunista que es exitoso. Lo único que es exitoso son las 13 zonas que están abiertas al libre mercado. Si le sacas esas 13 zonas, se hunden. Sí, porque estuve mirando en provincias como Cantón y otros lugares, la gente está en el fango hasta la cintura, sembrando el arroz a mano como en el siglo XVII, pero te ponen a determinadas ciudades. O sea, los cristales le nublan los ojos a mucha gente. Te ponen 2 edificios de cristales, que muchas veces son oficinas burocráticas,
que son las ciudades vitrinas, como los mercados en Corea del Norte, y ya es el éxito chino. Pero el éxito ha sido el poco de capitalismo y de libertad que se ha introducido. Exactamente. Si hubiera sido total... Es más, fíjate que no son ningunos tontos, porque no avanzaron sobre Hong Kong. Y digamos, de cara a América Latina, está muy claro que hay una intención. Cuando miran los números de inversión china en América Latina, han ido en un constante ascenso, igual que la inversión rusa. Están prácticamente rodeando a los Estados Unidos, pero ya no con bases militares, sino con predominio económico. ¿A tu juicio esto es positivo para el continente o no? Bueno, depende de qué rol va a terminar jugando China en el planeta. O sea, porque si va a seguir con la lógica comunista, no. Si se convierte en una economía de mercado, sí. Pero bueno, eso, digamos, dependerá de cómo se resuelve este conflicto con el coronavirus, a ver si se hacen cargo del desastre que causaron. Bueno, ahí hay un punto y un poco para ir con las últimas preguntas, y es que en el discurso de los comunistas no hay nada peor para ellos que el imperialismo. Pero ahora yo me pregunto, ¿solamente les molesta un imperialismo? O sea, ¿no es un imperio en sus relaciones con los demás países, China también? ¿O le molesta solamente el imperio norteamericano? ¿Tú crees que a la luz actual tiene mucho sentido esta batalla de la izquierda contra el imperialismo? ¿Qué es el imperialismo según tu visión? A ver, Eliezer, acá siempre el problema con la izquierda es el mismo. Es decir, siempre tienen doble estándar. O sea, a ver, vamos, yo te digo para que lo veas con claridad. Es decir, si la situación fuera que Cuba domina todo el mundo, o China, o alguien de izquierda, no sería imperialismo, sería algo fabuloso. Y si la primer potencia fuera un país liberal, sería imperialismo. Pero eso lo hacen siempre. Ejemplo, vos tenés el caso de Bolivia con Evo Morales. Quiso reformar, digamos, primero reformó la Constitución para tener una reelección. Después, entonces tuvo la reelección, ¿sí? Ya me estoy quedando sin batería, ¿eh? Yo te aviso porque, o sea, después dijo que en realidad él había jurado por otra constitución en la primera, entonces se habilitó un tercer mandato. Como ya no tenía más lugar, ¿qué hizo? Agarró y llamó un referéndum. Como el referéndum le fue opuesto, digamos, igual así quiso avanzar en la idea y se tuvo que ir. O sea, y sin embargo ahí, digamos, la izquierda reclamaba por el demócrata, digamos, el campeón de la democracia, Evo Morales, y hablaban de golpe de Estado y todo eso, cuando en realidad el verdadero golpe lo estaba haciendo Evo Morales tratando de quedarse en el poder eternamente. Y fíjate que en esa situación, ¿sí? No solo eso, sino que además, o sea, bueno, va a las elecciones, como no consigue la mayoría, sabe que en la segunda vuelta va a perder y bueno, y ahí es cuando empiezan todos los problemas, ¿no? Y empieza la adulteración de los votos y todo eso. Entonces ahí, digamos, básicamente, ¿qué hizo la izquierda? Declaró que había un golpe de Estado. Y después, la otra situación, en Chile, donde está claro, digamos, cómo esto fue orquestado por la izquierda, ¿sí? E instrumentado por milicias cubanas y de Maduro, y sin embargo ahí decían que muera el dictador Piñera. Bueno, eso es la izquierda, esa es la incoherencia, digamos, o sea, siempre tienen el doble estándar. Era lo que te contaba yo en la universidad. Reclaman, digamos, pluralidad de voces, pero cuando, digamos, va a hablar un liberal, los escrachan. Sí, bueno, nosotros tenemos mucha experiencia de eso en las cumbres iberoamericanas, en las Naciones Unidas. Los diplomáticos cubanos se comportan como guapos de barrio y no dejan hablar a nadie que vaya a hablar de la libertad. Por último, Milei, me gustaría preguntarte, sabiendo ya que el mundo libre y la libertad en Occidente está en grave peligro
y que nuestras universidades, que deberían promover los valores de la libertad, están prácticamente tomadas, que las instituciones internacionales, las Naciones Unidas, la OMS, están totalmente infiltradas por comunistas enviando su mensaje. Casi que el único terreno de libertad para promover nuestras ideas es Internet. Entonces, en ese sentido, ¿qué mensaje le dejas a los youtubers, influencers, que estamos creando estos espacios para debatir y para promover las ideas de la libertad y la dignidad de todos los seres humanos? ¿Qué mensaje o cuánta importancia le das a la existencia de espacios de este tipo? Total y absoluto, porque, por ejemplo, en Argentina, desde que llegó el kirchnerismo... Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, sí, aquí te escucho. Estamos todos todavía conectados. ¿Querés que entre? Dios, es que tengo 3% de batería, no me alcanza ni para... Entro y se va a terminar. No, entonces si quieres ya por aquí mismo, que te estamos escuchando todos, puedes, digamos, cerrar la idea que tenías, que te había preguntado sobre la importancia de difundir en Internet a través de los influencers, de los youtubers, crear espacios de discusión sobre la libertad y tu mensaje, digamos, final. Todos acá estamos, pues nada, todo el mundo, la verdad, con gran cariño y con gran aprecio, agradeciéndote que hayas estado con nosotros y comprometiéndonos también cuando se puede implementar la agenda que nos comentaba, que probablemente tengas pronto en Estados Unidos, a asistir presencialmente a tus conferencias y demás. Entonces, bueno, sería básicamente pues resumir la idea que tenías cuando se cortó y nada, tu despedida. Bueno, mira, yo creo que en este sentido el trabajo de los youtubers y lo que se puede hacer por las redes sociales es verdaderamente muy significativo, es clave, es fundamental. Y te voy a contar por qué. Desde que ingresó el nuevo gobierno en Argentina, hubo un avance sistemático sobre los liberales, o sea, yo puedo dar cuenta, digamos, de lo que tiene que ver con mi rubro, por decirlo de alguna manera, y bueno, y se nos empezó a quitar de los medios de comunicación. De hecho, cuando fue que ganó las PASO Alberto Fernández, de hecho, un estúpido con credencial de economista dijo en Crónica, por ejemplo, que a los liberales había que borrarlos de la televisión. Y efectivamente eso fue lo que hicieron, y nos quitaron, digamos, la presencia mediática, y solamente dejaron para defender las ideas de la libertad tipo que son fantoches y que ni siquiera califican como liberales, justamente para crear la sensación de que ganan el debate, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, lo que fuimos haciendo nosotros es comunicarnos vía redes sociales. Entonces, por ejemplo, yo, digamos, suelo transmitir mi programa de radio que se llama Demoliendo Mitos, porque la radio está cerrada en este momento, porque es una radio que está en una universidad. Y entonces, por ejemplo, o hago vivos de Instagram. Entonces, por ejemplo, suelo tener, por ejemplo, una cantidad de espectadores que puede llegar a los 25.000 mientras te hago el vivo, ¿no? O sea, en el sentido de que cuando termina, Instagram te marca que hubo 25.000 espectadores y eso después sigue durante un día y en general son entre 30.000 y 45.000 personas. Es decir, cuando nosotros lo hicimos, por ejemplo, con Agustín Laje, terminamos en un número de 45.000 personas que vieron ese vivo. Y entonces las redes sociales se vuelven fundamentales. Es más, después en un momento, frente a los avances y digamos, de la crisis económica y los problemas que están teniendo lugar, lo que en un momento, frente al descalabro económico, nos empezaron a llamar de vuelta de los canales de televisión, ¿sí? Y
y básicamente lo que sucedió es que después de una de mis participaciones que generó un nivel de audiencia absolutamente anormal para los parámetros, para que te des una idea, básicamente en un programa que va de 11 de la mañana a 13 horas, tuvimos más rating que el programa de prime time, pero el doble. Y entonces a partir de ahí salieron los sicarios del poder a pedir que se nos quite de los medios, y no solo que nos quitaron de los medios, sino que volvieron a aparecer de manera muy intensa los que están alineados con el régimen. Entonces, bueno, digo, eso no es gratis, por decirlo de alguna manera. Pero yo, digamos, o sea, por lo tanto, lo que sí es importante es seguir dando, las redes son muy importantes para continuar con la batalla que los medios tradicionales de comunicación no quieren dar, y que básicamente el gobierno le resulta más fácil comprar las voluntades de un medio de comunicación, y sobre todo en la época de la pandemia, ¿no? Porque básicamente lo que vos tenés es que como dejaron a las empresas sin ingresos, no pueden estar pagando la publicidad de la televisión, entonces el único auspiciante es la pauta oficial. Entonces el gobierno ahí volvió con aquella amenaza que había hecho ese estúpido economista en Crónica, de callar a los liberales, y que cuando le volvieron a dar espacio a los liberales frente a no escuchar lo que les gustaba, obviamente, bueno, lo arreglaron poniendo dinero, ¿no? Sí, bueno, pues solamente queremos ofrecerte siempre una plataforma más para poder escuchar tus ideas y multiplicarlas. Nuestros videos normalmente ahora al terminar y en 24 horas alcanzan más o menos esas cifras, 45.000, 50.000 vistas. Y estamos muy felices de que al final muchas de estas vistas son descargas, que la gente las baja en Cuba, que no hay acceso a internet 24 horas, y entonces en memoria flash, como se hacía tal vez hace 20 años en Argentina, la gente se lo va pasando de mano en mano, y puedo asegurarte que para muchas personas en Cuba escucharte significa lo mismo que abrir una ventana y recibir un rayo de luz en 60 años de oscuridad. Por eso te agradezco como cubano, te agradezco como persona que ama la libertad y que la he vivido en carne propia, el cambio del comunismo a la libertad. Y solo quiero invitarte a que alguna otra vez podamos continuar con la conversación, con muchos temas. Había miles de preguntas de las personas en el público, y nada, decirte que estamos comprometidos en la misma lucha. Bueno, en principio quiero decirte, Eliezer, que yo soy el agradecido porque me hayas dado esta posibilidad, y sería lindo que podamos voltear al comunismo volteando a la dictadura castrista. Sí, definitivamente. Al socialismo del siglo XXI viendo caer a la basura de Maduro y toda la porquería que lo rodea. Y que ahí, digamos, cuando se vuelva a caer el muro por segunda vez, la gente tome conciencia de los daños que están causando estas basuras, hijos de recontrarremil puta, digamos, que empobrecen a la gente, la llevan a niveles de vida miserables, como si volviéramos a los niveles de vida, no sé, de hace 20 siglos, porque, digamos, o sea, porque si no fuera por los beneficios que tienen, digamos, de lo que se consiguió en el lado capitalista del mundo, sin lugar a dudas, digamos, harían un pasaje de vuelta hacia lo más retrógrado y básico y rudimentario de la sociedad humana.
Pues Milei, muchísimas gracias, que pases una buena tarde y seguramente nos volveremos a ver. Un abrazo, hermano. Gracias, Eliezer, un abrazo grande. Gracias.